Tengo una palabra que Dios puso en mi corazón esta semana que debemos compartir sobre el tema de la activación espiritual que todos nosotros necesitamos. Y quiero utilizar el libro de Ageo en el capítulo 1 para hablar de este tema. Creo que este es uno de los temas más trascendentales, más importantes que todo ser humano necesita escuchar. Todo ser viviente necesita escuchar este mensaje de Ageo capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el verso 15 le voy a leer. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, verso 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. La casa de ellos estaba artesonada y la casa de Dios estaba desierta. Verso 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, verso 6, y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Fíjese que Dios los manda a meditar. Dios dice, procesen bien lo que está pasando, mediten, no, think about it, o sea, piensen bien en lo que está ocurriendo, porque no es normal que una persona siembre mucho y recoja poco, no es normal. No es normal que una persona coma y todavía siga con hambre. No es normal que una persona se vista y todavía siga con frío. Así es que Dios dice, mediten bien en vuestros caminos. El verso 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Otra vez la misma palabra. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Pondré en ella mi voluntad, dice Dios. Haré que se cumpla mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 9, otra vez retoma el tema de las consecuencias. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa, otra vez lo repite, está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, dice el verso 10, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, se detuvo la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Ahora comienza la respuesta. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Verso 14, aquí es donde está el mensaje, o por lo menos la parte que más quiero hacer énfasis. Y despertó Jehová, dice el verso 14, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu, lo que Dios despertó siempre fue el espíritu del gobernador, del sacerdote y del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Quiero hablarle por unos momentos de este pasaje que para mí por años ha sido uno de los pasajes más importantes para yo entender la manera en que Dios quiere operar a favor de nosotros. Dios
Dios siempre intentó y pretendió que sus hijos vivieran bien. Originalmente Dios puso a sus hijos en un paraíso. Dios nunca pretendió que a sus hijos les fuera mal. Sin embargo, en este pasaje vemos que a la gente no le está yendo nada bien. Sin embargo, algo que es de prestarle atención es que ellos estaban viviendo en casas artesonadas. La única otra referencia que hay en la Biblia de una persona viviendo en una casa artesonada es Salomón. El único que está registrado en la Biblia, en Primera de Reyes capítulo 6 verso 9 y en Cantares capítulo 1 verso 17, dice que Salomón tenía su casa artesonada. Y artesonada significa que la había forrado con madera especial para poder embellecer la casa aún más. Es decir, la había embellecido tanto que le llamaban artesonada a la forma en que se había puesto la casa tan linda. El único que había logrado eso había sido Salomón, y ahora esta gente quería tener la casa parecida a la de Salomón. Lo curioso es lo siguiente: ellos querían tener la casa linda por fuera, a pesar de que la gente estaban viviendo mal por dentro. Es decir, dentro de las casas no estaban bien, aunque la casa por fuera lucía bien. Es decir, hay gente que es así, quiere lucir muy bien por fuera, independientemente de lo que esté pasando por dentro. Quieren tener la casa muy linda, que los vecinos pasen y digan: wow, qué linda casa tiene el vecino, qué linda casa tiene la vecina, mira qué precioso jardín tiene mi vecino. Todo el mundo quiere verse lindo por fuera, sin embargo, no estaban atendiendo las cosas que estaban viviendo por dentro. Y eso automáticamente a Dios le disparó la atención, de que ellos querían solamente vivir de apariencias y no de experiencias. Ellos querían lucir bien, pero no vivir bien. Dios no tiene nada en contra de que vivamos bien por fuera o que luzcamos bien por fuera. Lo que Dios quiere es que lo de afuera sea un reflejo de lo que vivimos por dentro. Nada de malo con tener casas lindas. El problema es tener una casa linda y un hogar feo. El problema es tener una casa bien preciosa por fuera y un hogar bien feo por dentro. Dios quiere que lo que estemos viviendo por fuera sea un reflejo de lo que estamos viviendo por dentro. Dios dice: primero quiero arreglarles su espíritu. Dice: primero los voy a arreglar por dentro para que lo de afuera sea un reflejo de lo que llevan por dentro. Dios trabaja de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. De nada le sirve a Dios cambiar nuestro mundo externo si nuestro mundo interno sigue siendo un desastre. Jesucristo lo dijo con estas palabras: de nada le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma. ¿De qué sirve a uno estar rico por fuera y ser un pobre por dentro? ¿De qué sirve estar sano por fuera y estar enfermo por dentro? ¿De qué sirve ser grande por fuera, señores, si por dentro no tenemos nada de grandeza? Dios quiere comenzar a trabajar en nuestro interior para que nuestro exterior sea solamente un reflejo de lo que vivimos por dentro. Denle un aplauso al Rey, por favor. Dios dice: trabajemos por dentro primero. Excelente. Fíjese, y aquí es donde entonces está la primera enseñanza. Nada de malo, repito, vivir bien por fuera, pero Dios dice: primero tienen que sanarse lo de adentro. ¿De qué le sirve a una persona vivir en un gimnasio para tener su cuerpo bien sano si por dentro su alma está enferma, está destrozada, está rota? La gente quiere lucir bien por fuera, sin embargo no andan nada bien por dentro. Y en estos días del año donde las personas arreglan sus casas y las ponen lindas para recibir a sus familiares que vienen de afuera y a sus amistades y celebrar las fiestas del final de año, en estos días es donde eso a veces más se nota, que la gente quiere tener casas lindas por fuera, sin embargo no se preocupan tanto en cómo están las casas por dentro. Fíjese un momento cómo estaban las casas por dentro. Dice que ellos estaban comiendo, pero no se estaban saciando. Estaban tomando, pero no estaban quedando satisfechos. Se estaban vistiendo, pero no se estaban calentando. Estaban sembrando, pero no estaban cosechando. Estaban buscando, pero no estaban encontrando. Aquí usted tiene cosas que son muy curiosas. La primera, respecto a comer y no quedar satisfecho, beber y no saciarse. Eso es un desorden en el sistema nervioso central. Eso es un desorden donde la persona se come un plato de comida, pero todavía sigue con hambre.
Eso es un problema del sistema nervioso central, que la persona necesita seguir metiendo comida porque su cerebro no le dice ya estoy lleno. Es decir, la persona tiene un desorden en el sistema nervioso central. Lo mismo sucede con respecto al frío. La persona se pone una ropa para calentarse, pero sigue congelándose, porque su sistema nervioso central no está funcionando. Repito y vuelvo al mismo tema. Las personas estaban queriendo lucir bien, aunque estaban enfermos. Además de eso, dice que estaban recogiendo su jornal en saco roto, estaban cosechando poco, estaban encontrando poco. Esta gente querían lucir con una casa de millonarios, cuando en realidad ni siquiera sus salarios no les ajustaba, porque estaban recogiendo en saco roto su jornal, su salario. Es decir, es ese tipo de personas que solamente las apariencias les ponen satisfechos. Estaban mal financieramente, estaban mal en su salud y estaban mal socialmente. Señores, este es el punto. Ellos querían lucir como Salomón, pero no querían vivir como Salomón. Ellos querían que su casa fuera como la de Salomón, pero no que sus prioridades fueran como las de Salomón. Ellos querían parecerse a Salomón por fuera, pero nunca por dentro. Y aquí es donde yo considero que debemos entrar en la segunda enseñanza, porque esto estaba desatando una serie de situaciones que no eran normales. No es normal que una persona siembre mucho y recoja poco, busque mucho y recoja poco. No es nada normal. Lo más triste, que este proceso a ellos no les estaba afectando. Ellos no estaban reclamando porque las cosas no eran normal. Este mundo, Dios quiere que nosotros entendamos, señores, que si una ley no se está cumpliendo, que si un principio no se está cumpliendo, algo nosotros tenemos que hacer al respecto. No es normal que a un cristiano le vaya mal. Lo voy a decir bien, lo voy a decir lo más con la mayor intensidad que puedo decirlo. Voy a decirlo incluso algo que considero debe de ser dicho en algún momento. Es ilegal que a un cristiano le vaya mal, porque lo legal es que la Biblia se cumpla al pie de la letra en cada uno de nosotros. Dígame amén a eso. Es ilegal que a un cristiano le vaya mal. Puede decir amén a eso. Diga conmigo, es ilegal. Es decir, no es normal. Yo no me puedo sentir bien cuando las cosas salen mal. Si uno siembra mucho, tiene que recoger mucho. Dígame amén a eso. Usted no puede sentirse contento, ni satisfecho, ni sentirse, ni acomodarse, o simplemente conformarse con que las cosas sean mediocres. Si usted sembró bien, usted tiene derecho a reclamar para que le vaya bien. Dígame amén a eso. Si usted ha buscado, si usted ha hecho las cosas bien en su vida, usted tiene derecho a reclamar, a proclamar, a reprender, a hacer todo lo que sea necesario. Pero si usted hizo las cosas bien, a usted las cosas le tienen que salir bien. Usted no puede haber sembrado obediencia y cosechar desobediencia. Usted no puede haber sembrado lealtad y cosechar deslealtad. Usted tiene que plantarse firme, y cuando las cosas no van normal, tiene que buscar al cielo y decir: algo aquí está pasando que no está bien, porque a Dios le molestó, y todo tenía que ver porque tenían su espíritu adormecido. Dios tenía que despertarlos espiritualmente para que se dieran cuenta que las cosas no estaban bien. Señores, muchísima gente se la pasa en la vida creyendo que es la voluntad de Dios y diciendo: bueno, que se haga la voluntad de Dios. Si nos va mal, no importa. Claro que sí importa, señores, porque para eso Dios prometió que Él es tu pastor y nada te faltará. Para eso Él prometió que el bien, la misericordia, el favor, los dones de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Para eso Él prometió que aunque andes en valle de sombra de muerte, no tienes que temer mal alguno. Para eso Dios prometió que pueden caer a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, pero a ti no llegará. Dios prometió hacerte cabeza y no cola, estar arriba y no abajo. Dios hizo promesas para que nosotros podamos defender lo que Él alcanzó por nosotros. Vamos, denle un aplauso al Rey, por favor. Su sacrificio es la garantía de que nos va a ir bien. Esta gente se habían adaptado a cosas que no son normales, y así seguían viviendo. Seguían la vida como si nada estuviera pasando. Las cosas estaban yendo al revés, pero ellos se sentían bien. Después de todo, su casa estaba artesonada, aunque ellos estaban mal. Y aquí Dios los manda a meditar y le dice: piénsenlo,
Piénsenlo bien, esto no es normal. Pero ¿qué es lo que había alterado todo el proceso de las cosas? Lo que había alterado el proceso de las cosas es que habían puesto sus casas primero y la casa de Dios en último lugar. Y aquí es donde está lo que es el cierre, más bien el corazón del mensaje que yo quiero entregarle. Ellos habían alterado sus prioridades, y cuando alteraron sus prioridades, entonces las cosas comenzaron a salir mal. Habían alterado el orden del asunto, habían puesto a Dios en segundo plano. Voy a decirlo más fuerte para asegurarme de que todos me están escuchando. Habían puesto a Dios en segundo plano. Cuando Dios está en segundo plano, señores, algo va a traer, algunas consecuencias se van a vivir. Escuche bien, este mundo fue hecho por una inteligencia sobrenatural llamada Dios. Este mundo fue diseñado para que todo saliera bien siempre y cuando Dios sea el primer lugar. En el momento que Dios se le saca del primer lugar, algo se va a afectar. Come on, denle un aplauso al Rey, por favor. Si Dios diseñó este mundo de tal manera, escúcheme bien, no es normal que nuestros hijos no nos hagan caso. No es normal que nuestros hijos hagan cosas malas cuando sus padres son buenos. No es normal que un matrimonio que se casó enamorado después parezcan perros y gatos. No es normal que un matrimonio que se casó apasionado luego vivan una vida fría. No es normal que una persona que viene a la iglesia y adora a Dios después la semana se la pase cosechando cosas que no son correctas. Señores, tenemos que entenderlo. Algo no está bien, y la mayoría de los casos el problema es que a Dios se le sacó del primer plano. Escúcheme bien, las leyes solamente se cumplen cuando Dios está en el primer plano. Ellos estaban sembrando pero no estaban cosechando. Una ley no se estaba cumpliendo. Ellos estaban buscando pero no estaban encontrando. Otra ley no se estaban cumpliendo. Ellos estaban comiendo pero no estaban quedando satisfechos. Otra ley que no se está cumpliendo. Estaban tomando pero no se sentían llenos. Otra ley que no se estaba cumpliendo. Ellos estaban recogiendo su jornal, pero cuando llegaban a la casa ya no tenían nada. Otra ley. Trabajaban y no estaban colectando. Otra ley que no se estaba cumpliendo. Se vestían y no estaban calentándose. Otra ley que no se estaba cumpliendo. ¿Sabe cuánta gente hay promesas, hay principios y hay leyes que no se le están cumpliendo? ¿Cuál es el problema? Es que sacaron al autor de las leyes de su lugar. Si sacamos a Dios del trono, toda la ley queda sin respaldo. Para que la ley tenga respaldo, Dios tiene que estar en el trono, porque Dios es el que garantiza que las leyes se cumplan. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Para que una ley se cumpla, Dios tiene que estar en su trono. Come on, somebody. Ninguna ley se cumple si no hay autoridad. La razón que nosotros cumplimos las leyes no es porque el semáforo esté en rojo, es porque hay un policía esperándonos del otro lado. Sí, la autoridad es la garantía de que una ley se va a cumplir. La autoridad es la garantía de que las cosas se van a hacer bien y que las leyes van a cumplirse al pie de la letra. Dios está en su trono, y cuando Dios está en su trono, las leyes se van a cumplir al pie de la letra. My God, alguien tienes que escuchar esta palabra. Tus hijos van a entrar en el camino que Dios estableció cuando nosotros pongamos a Dios en primer lugar. No es que los hijos sean rebeldes, es que Dios no está en su trono. Come on, somebody. Woo. Tenemos que poner a Dios en su trono para que las leyes se cumplan. A esta gente no se le estaban cumpliendo las leyes, pero el problema no era la ley. El problema es que Dios no estaba en el trono. ¿Cuántas veces nosotros estamos reclamando? Qué raro que esto no se cumple, qué raro que esto no pasa. ¿Por qué no pasa esto? Señores, es que sacamos a Dios de su lugar. El mundo fue diseñado para que todo funcione bien mientras Dios está en su lugar. La serpiente, todo lo que tuvo que hacer fue desorganizarle a Eva sus prioridades, sacar a Dios de su trono, y de inmediato el mundo comenzó a ir al revés. La familia, el matrimonio se llegó a un desacuerdo. Los hijos comenzaron a matarse entre ellos. La tierra, ellos sembraban y la tierra comenzó a dar espinos y cardos. Su cuerpo comenzó a sudar. No sudaron antes, pero las cosas empezaron a funcionar al revés. ¿Por qué?
Y si esto fuera poco, ahora este cuerpo que no se enfermaba se enferma, este cuerpo que no se moría se muere. Señores, las cosas comenzaron a ir al revés porque se sacó a Dios del primer lugar. Por eso Jesucristo dijo que Él vino a este mundo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Jesucristo vino a restaurar las cosas que no estaban bien, pero si le damos a Dios el primer lugar, todo puede volver a su lugar. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vuelven a su lugar. Dígame amén a eso, por Dios. Uno no tiene que perder la esperanza de que su matrimonio se puede restaurar, o de que sus hijos pueden ser restaurados, o de que sus finanzas pueden ser restauradas, o de que su salud puede ser restaurada. Si volvemos a Dios al trono, Él garantiza de que las leyes se cumplan. Come on, denle un aplauso a Jesús, por favor. Hay que devolverle el trono a Dios. Hay que salirse del trono para que Dios vuelva a su trono. Y entonces las leyes van a cumplirse y todo va a caer en su lugar. Termino diciéndole lo siguiente: ¿qué hizo Dios para solucionar este problema? Despertó su espíritu. Dígalo conmigo: despertó el espíritu. Una cosa curiosa sobre este tema de despertar el espíritu es que Dios no le despertó el alma, sino el espíritu. Y la razón que Dios despertó el espíritu es porque en el alma están los sentimientos, las emociones, la voluntad. En el alma está el razonamiento. Pero el espíritu tiene algo más curioso. Déjeme decirle 2 o 3 cosas respecto a esto. Lo primero que tengo que decirle es que en el espíritu es donde está la conciencia. La conciencia no está en su alma. Cuando una persona siente remordimiento es porque lo que le están acusando recuerdos. Pero cuando una persona tiene conciencia del mal que está haciendo, ya no es remordimiento, sino conciencia de que algo no está bien y debe cambiarse. O sea, no cambiamos basados en el dolor que sentimos, cambiamos basado en que entendemos que eso no está bien y podemos hacerlo mejor. No sé si me explico. Eso no lo hace el alma, eso lo hace el espíritu, porque es la conciencia. Su alma no tiene conciencia, su alma tiene memoria, registros, pero no conciencia. La conciencia está en el espíritu, y de la única forma que un espíritu puede tener conciencia es si está conectado a la vida, si está conectado a Jesucristo, que es el autor de la vida. Él le da vida a nuestro espíritu y recuperamos la conciencia. Decimos: aquí hay algo que no está bien. Usted sale a la calle y dice: aquí hay cosas que no están bien, porque su espíritu está alerta. Usted está consciente. Hay leyes que no se están cumpliendo y usted está consciente. La conciencia vuelve, usted se despierta. Alguien tiene que captar esta palabra. Cuando Jesucristo llegó donde aquella persona que estaba endemoniado, le conocemos como el endemoniado gadareno, el hombre rompía cadenas. La gente trataba de detenerlo y no podía. Lo trataban de mantener en su casa y no podía. Le ponían ropa y se la quitaba. Andaba desnudo, hiriéndose a sí mismo. ¿Sabe lo que es herirse a sí mismo con piedra? Lastimándose, dormir en un cementerio desnudo todos los días sin bañarse, porque la persona perdió totalmente la conciencia. Pero cuando Jesucristo llegó, Jesucristo no lo amarró, no lo vistió, no lo bañó, solamente despertó su espíritu. Y cuando su espíritu se despertó, el hombre se vistió, el hombre razonó, el hombre volvió a su casa y le dijo a todos las grandes cosas que Dios hizo con él. Todo lo que Dios tiene que despertar es nuestro espíritu. Come on, denle un aplauso al Rey, por favor. Si nuestra vida espiritual se despierta, las cosas caen en su lugar. Señores, usted no tiene que cambiar su vida financiera, usted tiene que despertar su mundo espiritual. Y Dios pone en su lugar su vida financiera. Usted no tiene que andar afanado para que las cosas le salgan bien. Usted deje que Dios despierte su espíritu y todo le saldrá bien. No estoy diciendo que no van a venir problemas, estoy diciendo que usted va a tener victoria delante de cada problema. Sí, diga conmigo: despertar. Dios despertó su espíritu, y cuando su espíritu se despertó, ¡pum!, se dieron cuenta de todas las cosas que no estaban saliendo bien y de todas las cosas que no estaban haciendo bien. Y cuando eso sucede, entonces la bendición de Dios comienza a aparecer. La lluvia se detuvo. Diga conmigo: la lluvia se detuvo. Dígalo con más ganas: se detuvo. Es decir, hubo un tiempo que las cosas estaban funcionando, pero se detuvieron. Dice que la tierra detuvo sus frutos. Es decir, hubo un tiempo que la tierra estaba produciendo, pero un día se detuvo. Es como que aquí en donde vivimos, en Miami, que es
que es una tierra de cubanos, ellos dicen se trabó la carreta, porque como que las cosas estaban funcionando, pero en algún momento dejaron de funcionar. Hay gente que se le ha trabado la carreta en su hogar, en sus finanzas, en su vida espiritual. Hay gente que se le han trabado la carreta en algún momento. Algo no está saliendo bien. Deje de estar buscando diablos que están entorpeciendo la vida. Este mundo no es del diablo, este mundo es de Dios. Las cosas no hay que arreglarlas con el diablo, hay que arreglarlas directamente con el Dios y Señor y Rey de esta tierra que se llama Jesús. Dígame amén a eso. Vamos a corregir las cosas desde el Espíritu. No es el problema no es el diablo, el problema son nuestras prioridades que están mal organizadas. Tenemos que devolverle a Dios su trono. Si Dios está en el trono, las leyes se van a cumplir. Dígame amén a eso. Si Dios está en el trono, las promesas se van a cumplir. Si Dios está en el trono, las cosas van a salir bien. El problema de Adán no fue la serpiente, el problema de Adán fue sacar a Dios del trono. Hubo serpientes desde antes que hubiera paraíso, hubo serpientes desde antes que existiera Adán, hubo serpientes desde antes que hubiera matrimonio, hubo serpientes desde antes que llegara Eva, hubo serpientes desde que antes que que el hombre empezara a existir. Es decir, el problema no fue que la serpiente llegó, el problema fue que Adán le prestó más atención a la serpiente que a Dios. A Dios se le pasó a segundo plano y la serpiente, la voz de la serpiente fue más importante que la voz de Dios. Usted y yo tenemos que empezar corrigiendo eso. La voz de Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida. La Biblia dice así en Deuteronomio 28: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti, te van a cumplir todas estas bendiciones y te alcanzarán, ha dicho Jehová. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que salieren contra ti. Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos tendrán que huir de delante de ti. Jehová derrotará a tus. Dígame amén a eso, por Dios. Dios dice: yo voy a favorecer a la gente que le da el primer lugar a mi voz. Es así como funciona. Diga conmigo: despertar. Quizás su problema es que su espíritu ha estado demasiado dormido. Pastor, ¿cómo yo sé si estoy dormido espiritualmente? Bueno, analice sus prioridades. Si la casa de Dios para usted no está en primer lugar, sus prioridades no están bien, por lo tanto Dios no está en el trono y su espíritu no está despierto. Es decir, no es la capacidad de organizar prioridades, sino el despertar espiritual. Si usted organiza sus prioridades y todavía sigue dormido espiritualmente, las cosas no salen bien. Todo comienza con un despertar. Tenemos que reactivarnos, volver a la oración. Dígame amén a eso. Tenemos que volver a hablar con Dios. Dígame amén a eso. Tenemos que volver a leer la Biblia. Dígame amén a eso. Tenemos que volver a conectarnos con el autor de la vida. El autor de la vida no se llama dólar, no se llama Estados Unidos. El autor de la vida se llama Dios. Dígame amén a eso. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Dios quiere que nos volvamos a conectar espiritualmente con Él. Y ese es el llamado que yo tengo esta mañana. Para poder organizar para que las cosas salgan bien, las prioridades tienen que estar en orden. Para que las prioridades estén en orden, tenemos que despertar espiritualmente. Tenemos que reconocer que nuestro espíritu se durmió. Se nos adormeció el espíritu porque simplemente ni lo usamos. Vivimos más carnalmente que espiritualmente. Vivimos más conscientes de nuestra vida natural que de nuestra vida espiritual. Alimentamos nuestra carne pero no nuestro espíritu. Corremos por nuestras casas pero no por la casa de Dios. Hacemos sacrificios por nuestra casa pero jamás los hacemos por las casas de Dios. Tenemos nuestro mundo desordenado, nuestras prioridades en desorden. Dios no está en primer plano. Dios que se espere, yo tengo cosas que hacer. Y entonces desorganizamos nuestra vida. Luego las cosas comienzan a salir mal. Las leyes no se cumplen. Nos frustramos, perdemos la fe.
decimos Dios no existe, porque si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y le echamos la culpa a Dios cuando el problema fue que nuestro espíritu se durmió. En el momento que nuestro espíritu se despierta y las leyes comienzan a cumplirse, me gusta lo que dice en el capítulo 2, oh, yo haré volver mi voluntad a esta casa y seré glorificado. Diga conmigo amén a eso. Le voy a decir algo, Dios va a hacer que su voluntad se cumpla en su vida. ¿Quiere que yo le hable a usted de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable, es buena, agradable y perfecta. Dígame amén a eso. La voluntad de Dios con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, con sus finanzas, con su matrimonio, con sus hijos, con su casa, con su futuro, con su empresa, es buena, agradable y perfecta. Dios dice, yo haré que se cumpla mi voluntad y seré glorificado. Come on, denle un aplauso al Rey. Eso es importante. A ver, levante su mano conmigo y diga, la voluntad de Dios se cumplirá cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Es decir, Dios les da el consejo. Dios dice, vayan al monte, busquen madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad. Es decir, Dios dice, si ustedes me devuelven a mí el primer lugar, yo haré que mi voluntad se cumpla. Quiero hacer el llamado. Toda persona que dice, pastor, yo necesito devolverle a Dios el primer lugar. Yo necesito que mi espíritu se despierte, que mi vida espiritual se organice. Necesito despertar espiritualmente y devolverle a Dios el primer lugar en mi vida. Y si ese es su deseo y eso es lo que usted quiere hacer, si necesita hoy decirle a Dios, Señor, perdóname. O como decimos en español, Señor, borrón y cuenta nueva. Necesito arreglar mis cuentas con Dios y que Dios me perdone y quiero devolverle a Dios el primer lugar. Si ese es su deseo, ahí donde está, levante su manito derecha bien en alto. Usted que nos está viendo, repita esta oración conmigo con todo su corazón. Y si tiene la posibilidad de levantar su mano, hágalo y diga conmigo, Señor Jesús, pedimos perdón por todas nuestras faltas. Te devolvemos el trono. Te devolvemos el primer lugar. Señor Jesús, gracias por despertar nuestra vida espiritual. Reconozco, Señor, que el problema no eras tú, sino yo. Yo fui el que se desorganizó y desde hoy es el que se organiza. Yo te devuelvo el primer lugar para siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.